Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, disgusto contra una generación. No estamos acostumbrados a que los predicadores nos hablen de los disgustos que le causamos los seres humanos a Dios. Por lo general nos hablan de algo que nos agrada más, ¿no es cierto? Las promesas, los privilegios, las bendiciones, la provisión, la prosperidad, las sanaciones, etc. Todo eso está muy bueno, por cierto. Es el regalo de Dios para nosotros, se recibe por gracia, son cosas que no se pueden comprar, bendiciones que no se pueden comprar. No obstante, no es malo balancear todo el contenido, el consejo de la Biblia y también recordar todos nosotros que hay también cosas nuestras que le provocan a Dios no solo alegría, pero también disgusto. Así es que este es nuestro tema, disgusto contra una generación. Y notemos, no fue disgusto contra una persona o dos, contra una familia o dos o contra un clan, fue un disgusto contra toda una generación. Al respecto nos cuenta la carta a los Hebreos capítulo 3 versos 10 y 11. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Por tanto, dice el verso 11, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es una escritura muy seria, por cierto. Vemos que Dios se disgustó con las actitudes, las conductas de aquella generación que Él sacó de la esclavitud en Egipto, los llevó a través de un desierto, conduciéndolos a la tierra prometida. Pero las malas actitudes comenzaron prácticamente de inicio de esas jornadas y de ese gran proyecto, al grado pues que Dios se disgustó contra toda esa generación. Esos quedaron postrados en el desierto y fue la generación siguiente que entró a la tierra prometida. Y noten la seriedad del texto. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Obviamente ya no estamos en los días de Moisés, en los días del pueblo de Dios en su peregrinar por el desierto, pero en nuestros días esa palabra tiene la misma validez. Desde luego está en la Biblia, es una palabra entonces que tiene aplicación a lo que pasa a los seres humanos, hijos de Dios incluidos, en el siglo XXI. Y esta palabra dice que Dios puede disgustarse contra toda una generación. Significa que Dios puede disgustarse con una nación entera. Y así como dice aquí, evitarles que entren en reposo. ¿Qué es entrar en un reposo? Hombre, bienestar, paz, tranquilidad, sosiego, abundancia, prosperidad, todo eso. Así es que esta es una palabra, yo digo, muy, pero muy seria y que valdrá la pena que la tomemos muy en cuenta y que la asimilemos por parte de individuos, familias, iglesias, sociedad y nación, incluyendo los gobernantes. Pues, dicho esto, traigo ahora en este minuto esta interrogante, esta pregunta. ¿Qué es lo que provoca el disgusto divino contra una generación? Exactamente qué es lo que puede molestar a Dios de tal manera que puede estar disgustado 40 años, que es lo que es el concepto de tiempo de una generación. ¿Cómo Dios puede estar disgustado 40 años con un país, con una nación, con una sociedad, con una generación? Respondamos a la interrogante. ¿Qué provoca el disgusto divino contra una generación? Número 1, que jueguen con la gracia de Dios. ¿Qué es lo que recibimos por gracia de Dios, amigos? Por gracia de Dios nacimos, por gracia de Dios vivimos, por gracia de Dios tenemos salud, por gracia de Dios tenemos el pan de cada día, algunos con más dificultad que otros. Por gracia de Dios tuvimos una familia, tuvimos hijos. Todo se recibe por gracia de Dios. Y cuando vivimos como si tuviésemos derecho a todo eso y olvidamos que son actos de gracia por parte del cielo, ¿por qué nací yo y no nació otro? ¿Por qué naciste tú
y no nació otra persona? ¿Por qué tuviste una vida? ¿Por qué yo tuve una vida? ¿Por qué tenemos una historia que compartir con otros seres humanos que amamos? Cuando nosotros peligrosamente comenzamos a actuar como que la vida es un derecho que tenemos, la vida es un derecho entre nosotros los humanos. Nadie puede quitarle la vida a otro ser humano. Es un derecho esencial. Pero en lo que a Dios respecta no es un derecho humano. En lo que a Dios respecta, la vida es una gracia que recibimos. Es un favor, es un milagro. No puede ser un derecho que nosotros estemos reclamando de cara al cielo. Entonces, ¿qué provoca el disgusto divino contra una generación? Que esa generación, que esa sociedad, que esa nación, que esos gobernantes jueguen con la gracia de Dios. ¿Y cuál es el gran indicador que estamos jugando con la gracia de Dios? Perdemos el temor a Dios. Entonces actuamos como se nos viene en gana, usamos nuestro cuerpo como se nos viene en gana, usamos nuestra vida, nuestro tiempo, hacemos lo que queremos con nuestras relaciones, con todo. Entonces ya no vivimos bajo el temor de Dios. Y no andar bajo el temor de Dios es un indicador claro de haber postergado la gracia, haberle dado la espalda a la gracia de Dios. Segunda respuesta, ¿qué provoca el disgusto divino contra una generación? Que esa generación no valore la paz que Dios le da. La paz no es ausencia de conflictos. ¿Quién dijo tal impertinencia? La paz es un don de Dios aún en medio de los conflictos. Tú puedes estar rodeado de muchas dificultades, de muchos obstáculos, de muchos estorbos, incluso de mucha enemistad, pero tú recibes la paz de Dios. San Pablo describió la paz de Dios, dijo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa que es una paz que no se puede explicar con argumentos. Es una paz que sobrepasa toda racionalidad. Tú tienes paz y no te lo puedes explicar porque el mundo está en conflicto alrededor tuyo. Tu escenario está en llamas, pero tú estás en paz porque Dios está contigo. ¿Te das cuenta? Es algo que rebasa toda racionalidad, todo logismo, todo argumento. Pero cuando no valoramos esa paz, comenzamos a jugar peligrosamente con la paz, entonces el conflicto comienza a invadirnos. Hay individuos que perdieron la paz y viven en un infierno. Hay familias que irresponsablemente jugaron con su paz y viven en un infierno. Hay sociedades, hay países, hay naciones que jugaron peligrosamente con la paz que Dios les había regalado, mientras otras naciones vivieron por generaciones en grandes conflictos. Esta nación, Dios la protegió, vivió en paz, jugó en un mal sentido con la paz y se volvió aquella nación un infierno. ¿Se dan cuenta? Cuando una generación no valora la paz que Dios le da, entonces eso provoca el disgusto divino. ¿Me das la espalda?, dice Dios. Muy bien, te doy la espalda yo también. Tercera respuesta, ¿qué provoca el disgusto divino contra una generación? Que estando bendecida esa generación, lo que yo ya estaba diciendo, le dé la espalda a Dios. Nunca olvido a esa persona. Todos los días, todos los domingos, más bien después del servicio de la iglesia, me pedía oración. Me decía: pastor, ore por mí, necesito un trabajo. Necesito que Dios me bendiga. Y hombre, pasaron las semanas, pasaron largos meses. De pronto no lo volví a ver. Dije yo, ¿será que ese hombre se desanimó a fuerza de estar orando por un trabajo y nunca lo recibió? Total que me lo encuentro en la calle. Y le digo: óyeme, pero hace tiempos que no te veo en la iglesia. ¿Y qué pasó? Pastor, es que tengo un tremendo trabajo, pero los horarios no me permiten ir ahora a la iglesia. ¿Qué es esto? Estamos hablando de alguien bendecido que le termina dando la espalda a Dios. O el joven empresario, todas las semanas: pastor, ore por mi negocio, estoy en una mala racha, no sé qué voy a hacer, voy a tener que despedir a los empleados, no sé qué hacer, ¿será que iré a tener que cerrar este negocio? Luego, pero eso muy seguido, pidiendo oración. Luego pasan meses y de repente lo veo de nuevo y le digo: oye, pero ¿y tú qué te has hecho? No, usted no sabe, pastor, cómo el Señor me ha bendecido.
Entonces no me pude contener y le dije, ¿sabes qué? Si Dios te ha bendecido, no juegues con la bendición. No juegues con la bendición, porque ahora que estás bendecido es cuando más tú debes caminar cerca de Dios. Y no es una especie de amenaza pastoral, es una advertencia espiritual de que no podemos, estando bendecidos, darle la espalda a Dios. ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras enfermedades, nuestros entuertos, nuestras bancarrotas. Y luego cuando salimos de todo eso, ya no vamos a la iglesia, ya no abrimos una Biblia, volvemos a nuestros amigotes de siempre, nos olvidamos de Dios, comienzan de nuevo las palabrotas a aflorar en nuestra boca. ¿Qué es eso? Una generación a la que Dios bendice y luego le da la espalda a Dios. Eso provoca el enojo de Dios. Y 4, finalmente, ¿qué provoca el disgusto divino contra una generación? Que esa generación desperdicie las oportunidades que Dios da. Si supiésemos cuántas oportunidades Dios nos da todos los días, oportunidades para seguir viviendo, uno puede morir en la cama. Ni siquiera necesitas levantarte y que te pase un accidente para morir. Tú puedes morirte en tu cama. Tú puedes morirte atragantado con el bocado que te estás comiendo. Si supiéramos cuántas oportunidades Dios nos da todos los días. Y no solo en términos de vida y de salud, trabajos, oportunidades, negocios, bienes que adquirimos que quizás no son tan importantes desde la perspectiva del cielo, pero Dios te bendice y te prospera. Pero no puedes desperdiciar las oportunidades de Dios. Quiero dejar esto en claro, que las oportunidades de Dios son para que le sirvamos al final. Si Dios te da algo, sírvele a Dios con ese algo que te dio. Dios prosperó un esfuerzo tuyo, ahora con los frutos, sírvele a Dios. No seamos esa generación malagradecida que caminaba en el desierto, guiados por Dios mismo. De día una columna de humo los guiaba, de noche una columna de fuego los guiaba. Cuando la nube se detenía, ellos podían estar semanas, sino que meses, estacionados hasta que de nuevo la nube se levantaba y comenzaba a guiarlos otra vez. Pero fueron malagradecidos, se quejaban por el agua, se hartaron de comer carne y ya no querían eso, ya no querían las hojuelas, el maná. Vivían en un pleito constante con Dios, quejándose de todo. Desperdiciaron la oportunidad. Amigo, amiga, que no te pase lo mismo con las bendiciones que Dios te da. Úsalas para darle gracias, para servirle, para honrarle, para glorificar su nombre. Pues bien, amigos, leía para ustedes de la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 10 y 11, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios puede disgustarse contra toda una generación. ¿Y qué es lo que provoca el disgusto divino contra una generación? He dado 4 formas de respuesta. 1, que esa generación juegue con la gracia de Dios. 2, que esa generación no valore la paz que Dios le da. 3, que esa generación, estando bendecida, dé la espalda a Dios, poniendo otras cosas como sus dioses. Y 4, que esa generación desperdicie la oportunidad de Dios. Amigos, a pensar seriamente en esto. Pues bien, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Disgusto contra una generación. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.